Buenas noches, estimados amigos. Queremos explicar nuevamente eh, el asunto de la guerra, cómo deberíamos ver, cuál debería ser nuestra posición como estudiantes de los Sagrados Escritos en relación con la Biblia. Número uno, la guerra es la muestra, la confirmación de que no hemos avanzado mucho, que todavía seguimos con cierta miopía en cuanto a la interpretación de la Biblia. La Biblia fue escrita para lograr un nuevo estado de conciencia en el ser humano, para iluminar al mundo, para que nosotros, al mirar la luz, nos llenemos de amor y de paz. Pero lamentablemente esa paz se debe construir con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, y cada cosa que miramos en la Biblia tiene que ir en ese sentido. Pero lamentablemente, cuando interpretamos equivocadamente la Biblia, estamos con cada idea de esas que pensamos y que compartimos con los demás. Estamos echando leña al fuego de esta guerra. ¿Qué es lo que deberíamos pensar? ¿Cuál debería ser nuestra posición en relación a la guerra? Debemos establecer ciertos principios fundamentales que deberían permanecer como puntos de partida para cualquier tipo de pensamiento. Lo que está escrito en la Biblia, vamos a poner aquí la Biblia, ¿sí? Debe promover la paz. Debe promover la igualdad en todos los sentidos. Igualdad de género, la igualdad de clases, si se quiere, que ya no deben existir las clases, las famosas clases sociales. La igualdad en la repartición de los recursos. No hablemos de dinero, sino la repartición de los recursos, que todos debemos tener el derecho de igual acceso a todos los recursos de la naturaleza y también a todos los recursos que el pueblo ha construido, como los recursos de la salud, la educación y el trabajo. Dios debe ser el mismo para todos. ¿Eh? No es que yo tengo un Dios y ellos tienen otro, y debemos pelearnos porque mi Dios es más grande que el tuyo y mi religión es mejor que la de otros. Dios, cualquier concepto que tengamos del Creador, al que se le llama Dios, este Creador debe ser lo mismo para todos. Debe tener las mismas consideraciones para todos, y por lo tanto no debe haber, no debe haber pueblos privilegiados, ni siquiera personas privilegiadas. Si no hay personas privilegiadas ni pueblos privilegiados, todos deben ser los mismos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, aquí no debemos pensar en un pueblo
como el famoso Estado de Israel, que le interpretamos de acuerdo a la literalidad en la Biblia como el pueblo escogido de Dios. Decía como la famosa contradicción desde el punto de vista cristiano, que el pueblo elegido de Dios en el mal llamado Antiguo Testamento, los judíos, mejor dicho, los hebreos, en este caso las dos casas grandes, la casa de Israel y la casa de Judá, fueron considerados literalmente en el Antiguo Testamento como el pueblo escogido de Dios. Pero desde el punto de vista cristiano, a partir de la venida de Jesús y la mala interpretación de el verso de a los suyos vino, que no es a los suyos, dice a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A partir de allí, Dios se separó de Israel y ahora escogió un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Es decir, un gran invento además, porque iglesia es un nombre griego que está más bien relacionado con la política. Entonces Dios ahora ya no tiene un pueblo escogido hebreo, sino que cambió de gustos, dejó ese pueblo que de paso es un pueblo muy rebelde, muy terco, que se ha olvidado mucho de Dios y que por eso Dios lo abandona ahora. Y ahora con la teoría del reemplazo, Dios escoge un nuevo pueblo llamado estos los gentiles, ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto la esposa del Cordero. Esta la posición inicial cristiana hasta que ahora, después de la proclamación del Estado de Israel, se dice que la higuera ha florecido y con la guerra actual, ahora la bandera cristiana se levanta a favor del Estado de Israel. Es decir, hay un cambio de la visión porque el pueblo de Israel, en realidad que está asociado al Estado de Israel, el Estado de Israel es el pueblo elegido de Dios y el reloj profético de Dios. Para que podamos entender adecuadamente esto, tenemos que poner aquí ciertas consideraciones. En la misma forma, esta lista de aquí, tenemos que escribir qué significa todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos leyendo de la Biblia. Lo que está escrito, ¿qué es? Lo que está escrito no es literal. No debemos entenderlo literalmente. Lo que está escrito allí son alegorías. Son parábolas. Son símiles. Prosopopeyas o personificaciones. ¿Sí? Hay una figura literaria llamada personificación o prosopopeya, que significa que se da figura humana o animal o una figura visible a algo invisible. Lo que está escrito allí son símbolos que representan ciertas entidades espirituales.
o todas nuestras entidades espirituales. Se le da una forma, se le pone un símbolo para poderle entender mejor, porque de paso todas estas cosas caen en algo que se llama arquetipo. Arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo de algo común y que nosotros nos basamos en ese modelo porque es común para todos, para poderlo entender de una mejor manera. Entonces, estos relatos son alegóricos y por lo tanto no son reales, no son verdad, pero por serlo, por ser alegorías, parábolas, símiles, prosopopeyas, símbolos, arquetipos, modelos, son divinos. Porque lamentablemente nosotros a las parábolas, a las alegorías, a los cuentos, les tenemos en baja estima. Estos modelos deberíamos tener, estos cuentos, estas estructuras literarias son divinas porque son el más grande fruto del pensamiento humano. Es la belleza, la corona de todas las ciencias. La palabra es la joya más preciosa de todo el universo. ¿Por qué? Porque está presente en nosotros los seres humanos. Al estar presente en nosotros los seres humanos, que desde el punto de vista bíblico somos también la perfección de la creación, esta perfección de la creación produce la joya más grande de todo el universo, que es la palabra. Y de esta palabra, la joya más grande es la escritura. Y a esa escritura, la más grande de todas las escrituras, se le llama la palabra de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios es divina. Y la palabra de Dios tiene que venir de un autor grande, de un autor que no escribe simplemente, relata hechos. Eso es cualquier persona que conoce algo y ha aprendido a leer y a escribir, podría relatarnos una historia que vio, porque sucedió en tal parte y nosotros decimos, necesitamos el testimonio porque usted es testigo, y el testigo dice, está bien, yo vi esto, otro. Pero eso no es el autor de un libro divino. El autor de un libro divino escribe ese libro divino con los más grandes elementos, los instrumentos más poderosos, las herramientas más grandes a la mano. ¿Para qué? Para escribir no un relato simple, sino un relato, un poema, un verdadero poema. Un escrito digno de todos los premios Nobel que existan. Un poema que cuando lo escuchamos seamos capaces de asombrarnos. Un poema que es capaz de llegar hasta los tuétanos de nuestra alma y podamos maravillarnos de la forma en que inclusive está escrito, además de todo lo que conlleva hacia adentro. Entonces, la palabra de Dios está llena de muchas figuras literarias. Es decir, el libro, la Biblia, no es un documento histórico con el que nosotros tenemos el derecho de mostrarle al mundo y decir, yo tengo el derecho de tal o cual tierra porque aquí está escrito. Quien hace así, todavía está ciego. Quien quiere justificar la presencia o el derecho a determinada tierra, justificándose en lo que está escrito en el libro,
no ha entendido todavía la dimensión del libro. Estamos rebajando la calidad del libro. Un libro premiado con premios Nobel no es historia. A ningún historiador le han dado un premio Nobel, pero le han dado premios Nobel a aquellos poetas o escritores de novelas, novelistas, que hayan escrito los más grandes cuentos. ¿Por qué? Porque esos cuentos son capaces de transmitir el ánimo, son capaces de transmitir sus inquietudes o las inquietudes de un pueblo, son capaces de resumir en palabras el gran sentimiento de todo el ser humano. Es por eso que nos gustan los poemas. Es por eso que nos gustan las canciones, porque de paso la palabra de Dios es, ya dijimos, un poema, una canción, un canto. No podemos rebajar la palabra a un simple relato histórico. ¿Qué es un poema? Un poema es algo, ideas que parecen absurdas. Los poemas, por ejemplo, que los enamorados, todos los enamorados conocen, de bajarle la luna y las estrellas, parecen grandes tonterías, pero están dichos de tal forma que aún los mismos que los hablan se creen y son capaces de hacerse creer entre las muchachas. Y es eso, la Biblia es el más grande poema escrito entre el Creador y todo el pueblo, porque el Creador se muestra como el gran novio, el esposo, y el pueblo como su esposa. Y como en toda relación amorosa, hay de todo. Hay amoríos, hay desengaños y hay inclusive traiciones. Y es por eso que la Biblia está configurada como esta lista tan grande de figuras literarias escritas en un grandioso poema, que este poema inclusive se lo puede mirar desde el punto de vista hebreo. Cuando miramos el hebreo, encontramos este poema, este canto, y de hecho, la Torá no es un libro para leerlo, sino es un libro para cantarlo. Quizás de allí tomaron el modelo para las misas, en las que se iba no a escuchar misa, sino a cantar misa. El curita iba a cantar la misa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Que esto no se cumple. No estamos, a través de la guerra, no estamos promoviendo la paz. ¿Quiénes no estamos promoviendo la paz? No solo los actores, que por cualquier razón que hayan entrado en ese conflicto, están promoviendo la guerra, sino todos los otros que les apoyan a cualquiera de los dos bandos, que dicen el pueblo de Israel tiene el derecho a la tierra por siempre y para siempre, porque Dios les regaló la tierra, porque Dios les bendice, porque son el pueblo elegido, etcétera. Todo aquel que dice eso del Estado de Israel está aumentando leña al fuego, porque está promoviendo la separación. Está haciéndose a un lado a un pueblo que puede estar lleno de gente buena y de gente mala también. Así como en el otro lado existe exactamente lo mismo. En el otro lado, en el otro bando, hay gente buena y hay gente mala también.
Cuando levantamos la bandera a favor de un pueblo, estamos promoviendo la guerra. Y por lo tanto, al no promover la paz, estamos promoviendo la desigualdad. Estamos confirmando con nuestras palabras de que efectivamente Dios es un Dios desigual. Es un Dios que ama a alguien y desprecia a otro. El Estado de Israel no es el pueblo de Israel bíblico. Ya dijimos que el pueblo de Israel bíblico es un estado del alma. No es un estado asentado en un territorio. Y por lo tanto, con el derecho de conquistar y hacer la guerra. Cuando estamos levantando la bandera a favor de un pueblo, estamos haciendo que Dios no sea el mismo para todos. Estamos echando por tierra esta verdad. Y por lo tanto, estamos haciendo que existan privilegiados. Y estamos haciendo que Dios sea un Dios no justo. Un Dios que no quiere la salvación de todos, sino a través de apoyar a un pueblo, quiere que un pueblo se salve y el otro se pierda, punto. Cuando estamos promoviendo la guerra, apoyando a un Estado, estamos echando por tierra todos los atributos divinos de la palabra. Estamos rebajando la Torá al nivel físico. La Torá, la Biblia, todos los sagrados escritos son divinos y al ser divinos no son de este mundo, sino son del mundo divino, del mundo de la espiritualidad. La guerra no es una guerra contra sangre, contra carne ni sangre, ni contra gobiernos, ni contra territorios. La guerra es una guerra espiritual, no contra otras personas, sino que la guerra debe ser, vamos a ponerle por aquí, la guerra es una guerra interior. La única guerra posible es la guerra interior, la guerra contra uno mismo, porque el más grande enemigo nuestro soy yo. Y es por eso que Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, eso mismo hago. Pobre de mí. Y cuando leemos estas estos aparentes apoyos de Dios contra un pueblo, no debemos entender de forma literal, como hemos visto aquí, sino de forma alegórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso es alegoría, símbolos, arquetipos, modelos. Los personajes que están allí son modelos de circunstancias internas nuestras. Y entonces cuando vemos que Dios está apoyando aparentemente al pueblo escogido de Dios, está apoyando a ese estado del alma de todos los seres humanos, ese estado del alma que está rectificándose y está acercándose a Dios, ese estado del alma se llama Israel. Y por lo tanto, la guerra, la única guerra posible es la guerra interior. Ninguna otra guerra está siendo apoyada en la escritura. Todas las guerras descritas en la escritura, en la Biblia de principio a fin, es la guerra interior. Con todos los famosos personajes que parecen existir, pero todos esos son modelos, símbolos, arquetipos en nuestra interioridad, de todo lo que nos ocurre a nosotros. ¿Por qué? Porque el único enemigo o el más grande enemigo que nosotros tenemos soy yo mismo.
Y la única guerra a la que tengo que salir todos los días a pelear es en contra de mi maldad. La guerra de David y Goliat, la guerra contra los amalecitas. Amalek no es el pueblo árabe, literalmente. Amalek es ese mal interior mío. Por ello, todos aquellos que salen a defender con la Biblia en la mano, pese a todo lo que hayan dicho, pese a todo lo que las grandes muestras de sabiduría que hayan tenido, cuando defienden la guerra con la Biblia en la mano, demuestran que todavía estamos ciegos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y esta guerra interior es o está fundamentada en el amor. Porque ¿para qué nos hacemos la guerra nosotros mismos? Por amor a nosotros mismos. Para cumplir el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto, para que yo pueda amar al prójimo, tengo que amarme a mí mismo, primeramente, pero no puedo amar a alguien que no conozco. Y por lo tanto, tengo que conocerme a mí mismo. De manera que no hay guerra entre el pueblo de Dios personificado por el Estado de Israel. No hay guerra entre los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, los hijos del pueblo de la promesa, del hijo de la promesa, en contra de los hijos de la esclava, porque el mirar de tal forma esa escritura sigue siendo idolatría, sigue siendo rebajar la Torá a la literalidad, porque si fuera así, ya se hubiera podido nosotros mismos, hubiéramos podido escribir una Torá o una Biblia más buena, sin diferencias. Pero lo que está escrito allí, al entenderlo de mejor manera, sin estas diferencias, está hablando de la lucha interior nuestra. La Malek, que supuestamente personifican los árabes, es el mal dentro de mí, al quien tengo que no olvidar, tengo que borrar de mi memoria. Cuando está escrito el famoso verso que dice, borrar, borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando te saqué de Egipto, cuando estabas vagando por el desierto. Ese recuerdo tienes que borrar. Pero ni Egipto, ni el desierto, ni Amalek existen, tal como parecen describir las escrituras. Todos esos son símbolos de mi interioridad. Egipto es el lugar de la oscuridad, de las estrecheces nuestras. El desierto es la reflexión. Es el estado de introspección al que tenemos que llegar después de salir de nuestras restricciones, de nuestra oscuridad. La preparación de salir de la oscuridad para llegar a la luz y allí con esa luz conquistarme a mí mismo, que es conquistar la tierra prometida. Es por eso que inclusive hay canciones. Hay algunos cantantes que han aplicado adecuadamente este principio cuando dicen, ven, crucemos el Jordán. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de esa canción? Del famoso José Luis Rodríguez que dice, ven, crucemos el Jordán. ¿Por qué? Que la tierra prometida nos espera. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De ir de nuevo a Israel a cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida?
Es el mismo sentido inclusive de esa canción. Ven, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. ¿De qué tierra prometida está hablando? De esa promesa nuestra, de nuestras ganas de vivir, de nuestras ganas de vivir en paz, en armonía, en felicidad. Porque cuando llegamos a ese estado podemos estar en paz con nuestra propia pareja. Porque ¿en dónde inicia primeramente la paz? La paz tiene que iniciar aquí en nuestro propio corazón, estar nosotros en paz para que pueda brillar esta paz y ser contagiosa para los que nos rodean. Ese debe ser nuestro trabajo. El principal trabajo que todos debemos hacer es promover la paz, no echar carbón y más leña al fuego, porque todo esto es gracias a una visión miope de la Biblia. ¿Por qué? Justificamos lo que hacemos porque está escrito. Y si está escrito, así ha de ser, aunque no lo entendamos aquí, lo entenderemos más allá. Esta es la más grande estupidez que nosotros nos hemos metido en la cabeza para justificar que no sabemos. Y no sé, ya veremos. Los secretos de Dios son para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Estas son palabras escritas en la misma Biblia, en los Salmos. Entonces, si no entendemos, tenemos que buscar la forma de entenderla. Si es que aparece que no hay una cuestión lógica en algo, tenemos que revisar, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está mi miopía que no puedo resolver ese enigma? La Biblia fue hecho para eso, para pensar, no para creer. Porque claro, está escrito, dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Pero no es ese creer. El que sabe, el que conoce, porque la vida eterna dice que es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si es que no practicamos la búsqueda de la paz, seguiremos en la idolatría.